Entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a empezar entonces, como les digo, este semestre va a ser pues bien atípico porque tenemos poco tiempo. Aparte de los festivos normales, tenemos muchos por final de año. Lo que vamos a ver es esta parte de la motivación, los conceptos básicos de estructura de datos. Entonces, lo primero, tenemos que hablar de esto, que eh, digamos que esta frase de Linus Torvald que dice que de hecho la diferencia entre un buen programador, entre un mal programador y uno bueno, es si se considera que su código y su data, considera que el código es más importante, por ejemplo, que las estructuras de datos. Los malos programadores se preocupan más por el código, más que por las estructuras de datos. Y los buenos programadores se preocupan por las data estructuras, por las estructuras de datos y sus relaciones. Entonces, realmente, un buen programador, por eso yo les decía que este para mí es una de las materias más importantes, es porque un buen programador tiene que tener esto en cuenta, que realmente cuando ustedes programan, van a tener que tener en cuenta que siempre que programamos, tenemos una parte de algoritmos y tenemos otra parte que son las estructuras de datos. Entonces, siempre vamos a estar seleccionando un tipo de estructura de datos para resolver ciertas tareas. Entonces, elegir una buena estructura de datos, pues es todo un arte y hay que aprenderlo a hacer bien. Entonces, ¿por qué son importantes las estructuras de datos? Entonces, son importantes porque cuando yo resuelvo problemas del mundo real, mediante el software, mediante el desarrollo de software, siempre voy a seleccionar alguna estructura de datos que garantice que está diseñada acorde del problema. A lo que vamos a empezar a ver acá, que vamos a ver muchas estructuras de datos. Hay algunas que se solapan entre ellas, es decir, que hacen una tarea similar. Pero en cada caso van a hacer algo distinto. Entonces es importante entender cuáles son las ventajas de tener una estructura de datos y no otra. ¿Listo? Entonces, no hay una estructura de datos que siempre se pueda usar y que sea la estructura de datos perfecta. Las tablas hash, que la vamos a ver al final del curso, no son una estructura de datos perfecta. Ellas sirven para ciertos casos específicos. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Vamos a estar viendo varias estructuras de datos, que la idea es que ustedes las tengan en mente y cuando desarrollen software, siempre piensen en las estructuras de datos. Que va a ser la forma más sencilla de hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes? Entonces, una de las principales razones por las que las estructuras de datos son importantes es por el tiempo. ¿Y a qué nos referimos con el tiempo? Cuando nosotros guardamos información en un computador, la información se puede guardar de diferentes formas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo guardarle una lista simple o una lista enlazada y el tiempo de cada uno para recorrer o buscar va a ser diferente. Pero las estructuras de datos se han ido creando a partir del tiempo y hay varios ingenieros que han ido imaginándose cómo crear estas estructuras y hacerlas más rápido. Incluso hoy en día todavía se sigue haciendo esto. En los software más avanzados, pues se va a seguir buscando cuál es la estructura de datos que es más importante. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta este momento, muchachos? Ok, déjame un segundo, por favor. Ok. Entonces, antes de saber siquiera qué es una estructura de datos, vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? ¿Una duda? No, no me respondió que no. Y cuando tengan dudas, por favor, respóndanme ahí en el chat que no. Cuando yo les pregunte, con eso no me quedo esperando. Si hay alguien con dudas, de una levante la mano o escriba y yo lo voy a atender.
Entonces, supongamos que tenemos un programa que realiza lo siguiente. Imagínense que tienen que crear 5 contenedores de información diferentes. Entonces, necesitamos insertar 100.000 elementos en cada contenedor. Específicamente los números pares entre 0 y 200.000. Vamos a realizar 50.000 búsquedas de datos. Y luego vamos a eliminar 20.000 elementos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varias operaciones. ¿Qué operaciones tenemos? Estamos insertando datos, estamos realizando búsquedas, ¿cierto? Eso lo vamos a conocer normalmente en el mundo de las bases de datos como la operación CRUD, que es crear, leer o read, crear o create, que es de eliminar. Tal vez lo único que faltó acá de pronto fue actualizar, que no está ahí dentro de las tareas. Entonces, miren por ejemplo los resultados acá. ¿Cómo les parecen los resultados? Esto que está acá es el tiempo, y el tiempo está en segundos. ¿Qué estructura de datos les parece que es la mejor? Para ese caso particular, la hash. Pues para este caso particular, la hash parece ser la mejor, ¿verdad? Y la diferencia entre un árbol de una tabla hash y un árbol binario es significativa. Son como 5 milisegundos. ¿Cierto? Pero si lo vemos en términos porcentuales, es como si fuera 3 veces más, ¿cierto? Que pareciera que no fuera tan grande. ¿Y qué pasa con la lista enlazada? Es más rápido que la tabla hash. Pero miren aquí que hay eso sí es considerablemente muy grande. 1280 veces. Esto parece ser, si ya estamos hablando de segundos y tal vez minutos, y ya hablamos de minutos, ¿cierto? En una tabla hash se demoraría 1 minuto y una lista enlazada se demoraría 1280 minutos. ¿Cierto? Que eso ya daría ¿cuánto? Eso daría 10, cerca de 21 horas, ¿verdad? ¿A qué? Pues estoy hablando de minutos, 21 horas. Si ya fueran días, pues imagínense, ya serían cerca de 4 años. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay ciertas estructuras de datos que van a tener un mejor desempeño. Pero no para todas las tareas yo puedo utilizar la tabla hash. Eso lo vamos a ir viendo en cada una de las semanas que vamos a ir viendo el tema. ¿Listo? También estos tiempos que están acá, tienen que tener en cuenta que es sobre una arquitectura de un computador especial. Aquí tengo un procesador en este caso es de 2.4 GHz, es una AMD, hay un compilador, eso está hecho en C++. Ustedes noten que esas estructuras de datos que están acá no están optimizadas, hay que decirlo, y las librerías estándar de C++ contienen versiones optimizadas. Cuando hicimos este experimento no se hizo con librerías optimizadas, pero pues realmente esto normalmente va a pasar, algo de este estilo, muy parecido. Entonces aparece, pues si lo dejamos llevar por tiempo, pues al parecer como que la tabla hash sería como lo mejor. Pero entonces ahora, ¿qué ven acá? Si yo les dijera el tiempo de insertar, ¿cuál sería la mejor estructura para insertar datos? La regla. Entonces, aquí, gracias por la respuesta. Entonces, noten acá que va a depender mucho de cuál es el tipo de estructura de datos que yo use. Va a cambiar el tiempo de insertar, el tiempo de buscar y el tiempo de eliminar. No necesariamente la tabla hash va a ser la mejor en todas. En este caso, como por ejemplo se pueden dar cuenta, la lista enlazada y el arreglo son mucho más rápidos para insertar que la tabla hash. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si mi tarea que yo estoy haciendo, el software que yo estoy construyendo, yo solamente quiero insertar datos, ¿será que utilizar la tabla hash sería lo más adecuado? ¿Qué dicen ustedes? No, claro que no. ¿Cierto que no? O sea, lo más indicado en este caso sería utilizar un arreglo, por supuesto, o si no, una lista enlazada. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con la función buscar? Entonces, la función buscar realmente parece ser que la tabla hash es lo más rápido, ¿no? Aquí sí no hay nada que hacer y el buscar acá
explícitamente por una clave, que es por lo que buscamos en la hash, es supremamente rápido. ¿Qué pasa con eliminar? Bueno, eliminar también parece ser que es muy rápido en una tabla hash. Pero miren que el árbol binario pues, tiene un buen desempeño en diferentes tareas. Esto lo que pasa es que las tablas hash, después nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, no siempre pueden reemplazar los arreglos, no siempre van a poder reemplazar las listas enlazadas y no siempre van a poder reemplazar, por ejemplo, los arreglos ordenados. Entonces, noten que depende de la estructura de datos que yo utilice, voy a tener diferentes tiempos en las tareas. Adelante, Fabio. ¿Y hay alguna manera de integrar cada uno de esos? Por ejemplo, un proyecto de meterle alguna tabla hash a las cosas para la parte de buscar o por lo menos para incidentar un arreglo. ¿Cómo segmentar esas partes? Muy buena pregunta, Flavio. Eso va a depender. Si yo quiero algo solamente para insertar y después hago una copia de todo de la estructura de datos y la dedico a buscar, ese tipo de cosas se hacen. Yo las hago, por ejemplo, en SAML. Hay veces que yo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, un dispositivo, un IoT, entregando datos constantemente. Yo los estoy capturando constantemente, entonces la forma más fácil para mí para guardar esos datos, cojo y los guardo todos y los voy guardando cada vez que llegue y los guardo en una estructura de datos de tipo arreglo. Lo que hago en el tiempo es que ya lo saco de ese arreglo cada cierto tiempo y me lo llevo, por ejemplo, a una tabla hash. Y de esa manera, por ejemplo, lo puedo usar para buscar. ¿Listo? Pero pues me estoy ganando el tiempo gigante que tiene el arreglo, y además de tiempo de cómputo, también tiene alguna ventaja, que es que va a utilizar menos espacio de memoria y también que la voy a poder desocupar muy rápido. Entonces, normalmente lo que uno hace es que uno puede tener diferentes tipos de estructura de datos según lo que más le convenga a uno en la parte de la programación que uno está haciendo. Entonces, todos esos software que ustedes ven gigantes, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, todos ellos utilizan distintas tablas y distintas estructuras para cada una de las partes de su software. ¿Listo? Gracias, Fabio, por la pregunta. ¿Alguna duda adicional hasta acá? ¿Cuál sería la dificultad? Bueno, ¿hay alguna dificultad adicional en acoplar los diferentes métodos a los diferentes pasos aparte del cambio? Gigante, claro, hay una dificultad gigante. Incluso aquí en el curso no vamos a ver eso. Lo más seguro es que ustedes cuando lleguen a la industria se van a tener que enfrentar a ese tipo de tareas. Hay que tomar decisiones de ingeniería. No hay nada que hacer. Van a ustedes a tomar qué decisiones y ver cómo van a hacer para jugar con cada una de ellas. Okay. Entonces, algunas estructuras almacenan mayor cantidad de información simplemente por su diseño. Entonces, a nivel de hardware, la memoria está organizada como si fuera un solo arreglo gigante. Vamos a ver esto de una vez. Entonces, cuando yo pienso en la memoria de un computador siempre va a tener distintas partes. Espero que ustedes ya sepan qué partes tiene un computador, pero pues si no, igual lo vamos a revisar acá. Un computador moderno siempre tiene las siguientes partes. Tiene algo que se llama el CPU, ¿cierto? Que es la unidad de cómputo, ¿cierto? De procesamiento de cómputo. Ella es la que realmente se encarga de hacer todas las tareas, como son la suma, la resta, las multiplicaciones, el corrimiento en bits, todo eso lo hace la CPU. Es el que se sabe cómo trabajar y hacer cada una de las tareas. Normalmente la CPU tiene muy pegado a la CPU algo que llamamos la L1 a la L3, memoria caché, que son memorias muy rápidas pero muy pequeñas.
Son memorias muy pequeñitas que están pegadas a la CPU, pero son muy, muy rápidas. Estamos hablando que comparado a una memoria L1, L3, a una memoria RAM, no sé, tal vez en términos de 10 o 100 veces más rápido. Tenemos porque evitamos algo que se llama el buffer de transferencia. Luego tenemos lo que son las memorias RAM, lo llamamos la memoria aleatoria. Entonces esta memoria aleatoria, bueno, hoy por hoy normalmente los computadores están en DDR4, pero ya está saliendo la especificación de DDR5. Vamos a tener esa memoria RAM, es donde vamos a ir guardando los datos que están ejecutándose. Vamos a tener lo que es el disco duro. Entonces el disco duro pues, puede ser de diferentes versiones, puede ser mecánico, puede ser estado sólido, o puede ser NVMe, que también, M2, qué pena, que también es estado sólido, pues ya se comunica a partir de PCI Express. Es un protocolo muy rápido de transferencia de datos. Tenemos también lo que es la tarjeta madre o mainboard. Entonces, este disco duro que ustedes ven acá, normalmente el disco duro va a tener algo que conocemos como dirección de memoria. Entonces, esa dirección de memoria lo pueden imaginar como un arreglo gigante. Entonces, aquí van a ver varios cuadritos. Y cada uno de esos cuadritos se le va a asignar una posición de memoria. La posición de memoria se la pueden imaginar como la dirección de su casa. La posición de memoria es como la dirección de su casa. Entonces el computador en cada momento sabe cómo está la posición de la casa. Normalmente él va a empezar en la posición 0 y él la va a poner normalmente como una posición hexadecimal. ¿Listo? Recuerden que, ¿por qué la ponemos en hexadecimal? Realmente no es que se guarde como hexadecimal. Realmente la posición de memoria por debajo se está guardando como un bit, como bits. Lo que pasa es que lo decimos con hexadecimal porque nosotros como seres humanos nos queda más fácil entender datos en hexadecimal que en bits. Y obviamente entendemos mejor si es en sistema decimal. Pero pues el computador no trabaja en sistema decimal, sino que trabaja en sistema binario, a nivel de bits. Pero normalmente cuando ustedes ven una posición de memoria, normalmente esto va a estar a nivel de bits, pero siempre va a tener juntos, normalmente, 8 bytes. 8 bits, qué pena. Pero recuerden que 8 bits va a representar un byte. Entonces, siempre cuando piensen en un arreglo, eso vamos a estar viendo bastante, y de esto va a depender varias cosas de la estructura de datos, de entender que cada posición de memoria que vemos acá, cada una de estas posiciones de memoria apunta a una dirección de memoria. Entonces, esa dirección de memoria en programas como son C y C++, yo puedo acceder directamente a esa posición de memoria y puedo modificar su dato. En sistemas como lo son Java, pues no es tan fácil, pero pues por lo que tenemos la máquina virtual de Java. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, todos los datos tienen dirección de memoria, ¿no? ¿Todos los qué? Todos los datos tienen una dirección en esa cinta. Pero ¿qué datos? ¿A qué datos se refieres? Digamos, cuando uno está ejecutando un programa, las variables tienen direcciones diferentes. Entonces, ¿se acuerda cuando llegues ¿en qué semestre vas, Samuel?
Cuarto. Listo. Cuando llegues a quinto, que veas teoría de la computación, vas a ver algo que se conoce como el teorema, lo que es la máquina de estado finito. Que la crearon por aparte Turing y von Neumann. Esa máquina de estado finito es lo que trabajamos hoy como computación moderna. La máquina de estado finito dice que uno puede guardar todo en una cinta y hacer procesamiento de cómputo y volver a guardar dentro de la cinta. Entonces la cinta es a su vez una entrada de datos y también va a ser donde voy a sacar los datos. Eso se le conoce como un sistema de cómputo general y efectivamente todo en un sistema, en un programa, en un lenguaje de programación como Python o como Java, siempre va a tener su representación en una parte de la memoria. ¿Quién se va a encargar de ese procesamiento de la memoria? Normalmente se va a encargar el sistema operativo. El sistema operativo lo que se va a encargar es de saber en cada momento qué pedazos de la memoria le corresponden a qué proceso. Y el sistema operativo puede, por ejemplo, decir, este pedazo de memoria no se lo asigne a tal usuario, sino que restríngalo a tal otro. Pues ahí empezamos a hablar de permisos de usuario. Pero efectivamente, como lo acabas de decir, todo en programación va a tener una representación en alguna parte de la memoria, ya sea en memoria RAM, ya sea en la memoria L1, L3 del disco duro, L1, L2, L3 del procesador, qué pena, o ya sea en el disco duro. ¿Es claro, Samuel? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna duda adicional hasta ese punto? No, por el momento no. Entonces, como lo pueden ver acá, manipular las estructuras de datos toma tiempo. Déjenme un segundo, por favor, yo quiero ver algo. Entonces, manipular las estructuras de datos toma tiempo y para conseguir la estructura de los datos de la forma que queremos, necesitamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, van a haber ciertas librerías que nos van a ayudar. La idea es que ustedes acá en el curso programen ustedes mismos cada una de las estructuras de datos. Qué pena. Preguntas. Esto, lo que dices que toma tiempo que tocas nosotros mismos, eso es, bueno, el tiempo se pierde, se reduce un poco con práctica, pero ¿eso es porque por alguna dificultad intrínseca en manipular estructuras de datos o porque somos novatos haciendo eso? Ahora No, realmente aquí esto es porque hay como todo, siempre hay una curva de aprendizaje y la curva de aprendizaje para entender cada una de las estructuras de datos pues es un poquito empinada, hay que irlas entendiendo una a una. Y por otro lado, lo que dice más acá de eso de conseguir lo que queremos, muchas veces las estructuras de datos, incluso con las que ya tenemos construidos, a veces no podemos hacer uso de ellas y necesitamos una estructura de datos de orden superior, otro tipo de estructuras de datos. Y normalmente muchos software terminan fabricando sus propias estructuras de datos. Entonces al final esas estructuras de datos puede ser que por debajo terminen siendo de cierta manera un arreglo, pero empiezan a agregar cosas adicionales que ya las hacen tener su propia estructura de datos. Entonces, por ejemplo, las bases de datos finalmente definen sus propias estructuras y saben cómo manejar sus datos. ¿Vale? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Ana? No me di cuenta. Bueno. Entonces, miren que, por ejemplo, acá para hacer búsquedas en un arreglo, es mucho más rápido buscar datos en un arreglo ordenado. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Claro, si yo tengo el árbol ordenado, es mucho más fácil buscar. Pues miren que un árbol, por ejemplo, para insertar un arreglo cuando no está ordenado, insertar es muy rápido, pero buscar es muy lento. Miren que, por ejemplo, un arreglo ordenado es
más lento en el insertar, pero es mucho más rápido en buscar. Ese tipo de cosas van a suceder cuando nosotros estemos trabajando con los arreglos ordenados y con las distintas estructuras de datos. ¿Alguna duda hasta este momento, muchachos? ¿Algo que no quede claro? Por el momento todo claro, profe. Okay. Por ejemplo, miren que hay eliminaciones en los arreglos. Los arreglos tienen una dificultad y es que eliminar datos es bastante lento. Vamos a ver después. Vamos a dedicar un buen tiempo a entender eso, de por qué los arreglos tardan tanto en eliminar datos. En cambio, miren que las tablas hash pues, son bastante rápidas, ¿no? Entonces, no necesariamente una estructura de datos siempre va a ser la mejor, no necesariamente para todos los casos va a ser la peor. Eso va a depender bastante de qué problema esté yo resolviendo. Por ejemplo, miren que en este caso, insertar en el arreglo, como yo les contaba, es muchísimo más rápido en insertar en un arreglo que no está ordenado que insertar en uno que está ordenado. Entonces hay que tenerlo en cuenta y saber que ese tipo de cosas puede pasar. En este caso, insertar en un arreglo ordenado es 2000 veces más lento que en uno ordenado, que en uno no ordenado, qué pena. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué las eliminaciones tardan menos tiempo? En general. Entonces, en general, cada que se elimina un elemento, el tamaño del contenedor disminuye. Eso hace que la siguiente vez que se quiera hacer algún trabajo, por ejemplo, de eliminación, se demore mucho menos. Entonces, precisamente por eso es que en este caso, las eliminaciones toman menos tiempo, por ejemplo, que el buscar. Si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es la mejor estructura de datos? Bueno, en este caso, como ya lo habíamos dicho, la tabla hash, pero pues en general eso va a depender del problema que se quiera solucionar. No siempre va a ser la tabla hash, y eso quiero que quede muy claro en este momento, aunque es una muy buena estructura de datos. Hay varias cosas que uno debe explorar en estructuras de datos. Primero es que hay ciertas cosas interesantes que uno debería buscar en una estructura de datos ideal. Lo primero que uno debería buscar es que la estructura de datos sea lo más rápida posible para resolver el problema que estoy resolviendo. Lo siguiente es que la estructura de datos sea elegante. Entonces, la elegancia acá se va a medir en qué tan bonito es el código, de qué forma fácil resuelve la tarea, también va a ser importante. También si se entiende fácilmente qué es lo que se está haciendo. Y por último, va a tener un manejo de memoria eficiente. Hay veces que hay estructuras de datos que son rápidas, que el manejo de memoria es eficiente, pero que al final no tienen una elegancia intrínseca y eso va a hacer que sea de pronto difícil de entender e incluso de programar. Las estructuras de datos que vamos a ver, todas cumplen con esas tres cosas que vemos acá. Cuando construimos estructuras de datos, pues hay varias cosas que pueden pasar. Entonces, lo primero, por ejemplo, es que hay veces que si la estructura necesita más, hay estructuras que si yo quiero que el tiempo se disminuya, muchas veces lo que voy a necesitar es mucho espacio para guardar la estructura de datos, para guardar los datos en sí. Si yo necesito una estructura, por ejemplo, que utilice poco espacio, en general va a pasar que voy a necesitar mucho tiempo para poder guardar los datos. Entonces, esto es lo que llamamos como un intercambio. A más tiempo, a menos tiempo voy a necesitar más espacio, a menos espacio voy a necesitar más tiempo.
Hay veces que el desempeño y la elegancia también se van a ver perjudicados. A mayor desempeño va a ser mucho más difícil entender la estructura de datos. A menor desempeño puede ser que la estructura de datos se entienda muy bien, pero pues tiene un desempeño menor. Entonces hay veces que pues uno prefiere la elegancia sobre el desempeño. Depende de lo que uno esté haciendo y depende si el hecho de tener una elegancia per se o un desempeño hace que yo no siquiera entienda el algoritmo. Tenemos la generalidad versus la simplicidad. Entonces, general, uno de las estructuras de datos las hace para que sean simples. Pero hay en ocasiones que vamos a necesitar que una estructura de datos sea general. Es decir, que yo la pueda aplicar y utilizar en distintos ámbitos. ¿Listo? También voy a tener que evaluar cuál es el desempeño de una operación. Entonces puede ser que una operación necesito que sea muy rápida, pero otra no me importa tanto. Entonces, por ejemplo, yo podría definir que la estructura de datos que voy a utilizar es un arreglo, porque yo necesito que inserte muy rápido. O tal vez yo necesito que busque muy rápido, y entonces en ese caso voy a utilizar, por ejemplo, una tabla hash. Pero si yo necesito es que busque, por ejemplo, cuál es el máximo o el mínimo de ciertos datos, ahí lo más seguro es que va a necesitar un árbol de búsqueda. No voy a poder utilizar un hash. Entonces, depende cuál es la operación que yo quiero hacer. Voy a definir también cuál es la estructura de datos que voy a utilizar. ¿Dudas hasta acá? ¿Esos? Por el momento todo claro. Alejo ya había estado en la materia, ¿verdad? La cancelaste el mes pasado. Sí, el semestre pasado no pude seguir. Listo, listo. ¿Y por qué? ¿Te enfermaste alguna cosa? No, por motivos económicos no pude seguir. Ya, listo, Alejo. Entiendo. Ahora este semestre sí puedes. Sí, señor. Gracias. Bueno, tenemos el ejemplo 1, entonces tenemos, por ejemplo, lo que es un diccionario de datos. Entonces, imagínense, como en el ejemplo anterior, que tenemos una gran cantidad de datos que podemos organizar. Entonces, podemos, por ejemplo, insertar un nuevo dato, buscar un elemento, tal vez eliminar un elemento. Entonces, como vimos, algunas estructuras de datos proporcionan un mejor rendimiento que otras. ¿Listo? Para este caso, podría ser que, por ejemplo, en un diccionario de datos, podría ser que una tabla hash sea el mejor escenario que podemos tener. Incluso vamos a ver que los diccionarios en Python por debajo son tablas hash. Y precisamente por eso los diccionarios de datos, la forma más sencilla pues es guardarla en una tabla hash. Por ejemplo 2 sería, por ejemplo, dar una serie de rutas para ir de una ciudad a otra. ¿Cuál es el camino más corto de la ciudad A hasta la ciudad B? Si solamente tengo, por ejemplo, un grafo que es un grafo pesado y que es un grafo no dirigido. Entonces vamos a ver algunos tipos de algoritmos que podemos utilizar para este caso, como por ejemplo lo es utilizar el camino más corto, tal vez, y ahí eso lo vamos a ver allá cuando veamos grafos. Javier, pero pero no, yo creo que aquí casi todos pasaron. Todos los que dejaron la materia la pasaron. Tú ya la llevabas pasando, no sé por qué cancelas. Bueno, de pronto por lo del semestre, supongo. O no sé, por lo del paro. Pero la materia no es difícil, no me parece. Parece que las personas que ustedes todos tienen la capacidad de hacer entrar a la Universidad Nacional es porque realmente ese tipo de materia no les va a quedar complicada. No lo creo. Bueno. ¿Muchas alguna duda adicional? Igual yo sé que hay más o menos hay unos 6 personas que están viendo otra vez la materia, pero no es porque la están repitiendo porque la hayan perdido, sino porque realmente fue que la cancelaron. Bueno,
Carlos, adelante. Esta pregunta, yo no he visto por el momento bases de datos, Ajá. pero por estructuras de datos, pues al hecho de tener que manejar muchos datos, cuestiones de búsqueda, actualización, todo eso, ¿habría una dificultad adicional el hecho de no ver las bases de datos o pasaría normal? No, O sea, incluso no sé cómo esté ahorita, pero ajá. cuando yo vi mi carrera, siempre bases de datos, siempre después de estructura de datos. Qué raro. Pues van a la par ambas, o sea, no puede ver las dos al mismo tiempo, pero no sabía la verdad. O sea, no hay problema. Pero realmente incluso las bases de datos por debajo utilizan estructuras de datos. Realmente, cuando veamos que cada una de las estructuras de datos, les diré, eso se puede utilizar acá en una base de datos. Normalmente las bases de datos utilizan estructuras de datos por debajo. Sí. O sea que si es, por así decirlo, uno ve y naturalmente bases de datos sería preferible verla después, o sea, dentro de lo que... Para mí tiene más sentido, lo que pasa es que no sé, como el pensum lo cambian a todo rato. Regálame un segundo, yo lo veo. Sí. Yo por lo menos tuve 3 cambios en mi plan de estudios, en tanto que estuve en la carrera. Bueno, ya hay un plan de estudios estándar y uno flexible. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, muchachos? Casi la misma, lo he visto en el PDF, en realidad. ¿Uno puede elegir cuando entre o a qué se refiere con flexible y a qué se refiere con estándar? Eso sí, no lo sé, pero yo me baso en la estándar. Cuando abro el PDF, de hecho yo tengo abierta la estándar. Es que algunas materias se pueden cambiar por otras. Por ejemplo, cálculo diferencial se puede cambiar por cálculo diferencial en una variable. Ok. Bueno, estructura de datos después. Bueno, alguna razón tendrán. Yo me acuerdo que bases de datos la teníamos quinto. El algoritmo lo están viendo súper lejos. Qué interesante. Algoritmos, bueno, lo que pasa es que lo que les digo, esas decisiones que toman los profesores cuando empiezan a ver esto, es porque la razón es que hay ciertas materias que empiezan las personas a cancelarlas sistémicamente. Algoritmo, por ejemplo, es una materia que uno normalmente la veía en cuarto semestre después de estructura de datos. Normalmente eso es como lo teníamos hace unos 10 años, 10, 12 años. Normalmente esto que ven acá que lo cambien y que algoritmos quede por acá en sexto semestre, la razón principal de esto es debido a que la gente la cancela mucho y pues miren que por eso le están poniendo tantos requisitos, le están poniendo que tienen que haber visto la materia 6, es probabilidad de estadística, que tiene sentido, la materia 11, que es matemáticas discretas, que tiene sentido, la materia 12, que es, a ver, no, me perdí, en la 12, estructura de datos. Entonces sí, tiene sentido que el algoritmo se vea por acá. Igual no les va a abrir nada y tiene todo el sentido. Entonces, ok, pero bien interesante. Bueno, ¿alguna duda adicional hasta este momento? Veamos lo que es el concepto de algoritmo y lo que es el mecanismo. Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para alcanzar un objetivo que se relaciona con una representación abstracta de los datos. Cuando ya hablamos de programa, ya es la secuencia de operaciones en un lenguaje de programación específico que trabaja con datos reales en forma de números, imágenes y sonidos. Entonces, noten que el algoritmo es algo totalmente abstracto en el que yo puedo definir a partir de ciertos pasos bien definidos, eso es muy importante, es una secuencia de pasos bien definidos con la que puedo resolver un objetivo. Algo muy importante acá es que se representa con una representación abstracta de los datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pienso en el algoritmo, normalmente a mí, pues a menos de que uno piense mucho en la estructura de datos, yo primero miro cómo se va a resolver
qué tipo de pasos tengo que hacer y si el problema en sí se puede crear como un algoritmo. Hay problemas que no se pueden crear como algoritmos. Por ejemplo, los problemas que son de tipo como, a ver, por ejemplo, lo que son las paradojas, pues no las puedo resolver como algoritmos. Hay problemas que son de tipo, bueno, las paradojas es la más clara. No me acuerdo de otro. Hay problemas que se llaman problemas no decidibles. Los problemas no decidibles son problemas que uno puede saber si es uno u otro y en los algoritmos tampoco los podemos utilizar. Pero excluyendo esas dos que les acabo de decir, en general muchas cosas se pueden resolver de esta manera, que es una secuencia de pasos ordenados. Por ejemplo, yo podría definir un algoritmo para encontrar todos los posibles números enteros. Tal vez sí, sería infinito, pero yo sí lo podría hacer. Pero tal vez encontrar todos los posibles números racionales, tal vez ahí ya la cosa se complica. Ya hay problemas que se llaman problemas decidibles, que ahí ya uno entra en un mundo escabroso de la matemática pura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que el algoritmo en sí va a ser esa secuencia de pasos. Pero cuando ya lo llevamos a un programa, cuando ya tenemos a programa, ahí estamos hablando de cosas más tangibles. A pesar de que la programación pues es intangible porque es electricidad, bueno, aunque de cierta manera los electrones se podrían pensar que son tangibles en su forma abstracta, pero de todas maneras es software, ¿no? Pero ya cuando lo llevamos a un programa, ya lo tenemos en ejecución allá vamos a tener que ya tomar ciertas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar nosotros? Tenemos que tomar, oiga, ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo lo vamos a serializar? ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer sobre la estructura para poder resolver el algoritmo? ¿Listo? Chacho, ¿tú das diferencia entre algoritmo y programa? ¿Queda claro la diferencia? Adelante, Víctor. Víctor, no te escuchamos. Mientras que Víctor arregla su problema. Samuel, adelante. Básicamente un programa es como una implementación de un algoritmo, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Por eso es una secuencia de operaciones. ¿Listo? Pero ya realmente ahí ya estamos hablando de que lo tenemos en un lenguaje específico. Y que vamos a necesitar una representación abstracta, ya no abstracta, sino que ya vamos a necesitar una representación tácita de los datos. Es decir, una representación real. ¿Listo? Qué pena, no tácita, sino una representación real de los datos. Entonces tenemos primero los tipos de datos abstractos. Entonces, un tipo de dato abstracto, lo que les digo, esta primera parte siempre a los estudiantes les da un poquito de miedo. ¿Listo? Les da un poquito de miedo. No se preocupen, no toda la materia es así. Ya han visto alguna parte de la materia, sabrán que toda la materia no es así, es simplemente esas primeras clases un poco más teóricas. Hay una o dos clases durante todo el semestre que nos metemos un poco más matemático y es un poco más abstracto, pero en general todo ese tipo de estructuras de datos van a ser más de uso cotidiano y ustedes las van a poder adquirir de una forma mucho más sencilla. ¿Bueno? El tipo de dato abstracto entonces es una descripción matemática de un objeto y sus operaciones. ¿Listo? Entonces, ojo, es una descripción matemática de un objeto. ¿Bueno? Descripción matemática de un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Bueno, pues cualquier tipo de objeto. Incluso un objeto imaginario puede ser. ¿Y cuáles operaciones se pueden realizar sobre ese objeto? Ese le llamamos como TDA, o tipo de dato abstracto. Resulta ser que el tipo de dato abstracto todavía no es implementado. Entonces, un tipo de dato abstracto puede tener distintas maneras de ser representada como una estructura de datos, ya que en la estructura de datos ya es la forma específica de representar los datos en un programa.
Entonces, ojo que esto va a reflejar las decisiones de diseño y los objetivos del programador. Esto es importante. Entonces ya vamos a ver dos cosas importantes. Algoritmo es una representación abstracta. Tipo de dato abstracto también es una descripción matemática, también abstracta, pero ya cuando lo llevamos al mundo real, el algoritmo se va a convertir en programa. Ahora vamos a tener como una secuencia de operaciones y el tipo de dato abstracto se va a convertir en una estructura de datos. ¿Listo? Vamos a tener siempre en cuenta eso. ¿Muchas dudas hasta acá? Dale, David. Profe, ¿podría presentarnos un ejemplo sobre esa última comparativa? Claro, entonces por ejemplo, yo podría tener un tipo de dato abstracto que es una lista. Entonces una lista normalmente, ustedes se la pueden imaginar como una lista del mercado. Entonces la lista del mercado es dato 1, dato 2, dato 3, ¿listo? Eso es una lista. Esta es la primera que vamos a ver. Pero resulta ser que la lista, este es el tipo de dato abstracto, que es el TDA, tipo de dato abstracto, pero cuando yo ya lo llevo a algo tangible en un lenguaje de programación, ya voy a tener la estructura de datos. ¿Qué tipo de estructura yo puedo representar en esto? Hay una primera que vamos a ver, que es el arreglo, es simplemente datos separados como en memoria. Hay otro que vamos a ver, que es la lista enlazada, que él va a tener un apuntador de memoria al siguiente dato. Estas son dos formas diferentes de representar el mismo dato abstracto. Una que es utilizando arreglos y otra que es utilizando listas enlazadas. ¿Listo, David? Listo, profe, muchas gracias. No. Entonces, en los tipos de datos abstractos, entonces es un modelo de una estructura de datos que especifica las características de las colecciones de datos y las operaciones que se pueden llevar a cabo en la colección de datos. Entonces, bien importante. Entonces, yo por un lado tengo las características de la colección de datos y voy a tener cuáles son las operaciones que se pueden llevar a cabo. En la estructura de datos ya no es abstracta, sino que ya implementa tipo de datos abstractos. Entonces, en el tipo de dato, yo tengo un ADT, un Abstract Data Type, yo tengo un tipo, tengo unas operaciones. Y tengo un formulario lógico de cómo se organiza, una forma lógica de cómo se organiza los elementos. Cuando yo hablamos de estructuras de datos, ya tengo que empezar a pensar en varias cosas. Tengo que pensar cómo voy a guardar la estructura de datos. Entonces ya cuáles son los requerimientos de espacio. ¿Cuáles son los requerimientos de tiempo? ¿Cierto? ¿Cuál es su forma física? ¿Cómo va a estar guardada dentro del disco duro, dentro de la memoria RAM? Y si voy a necesitar, por ejemplo, subrutinas para poder construir esa estructura de datos y pasarla de una estructura de datos abstracto ya a una estructura de datos tangible en un lenguaje de programación. Chacho, ¿alguna duda entre estas dos entonces? Entonces va a ser bien importante, porque cuando empecemos a ver las distintas estructuras de datos lineales, la pregunta que ustedes siempre se deben hacer es, ¿por qué estamos haciendo esto? La razón es que hay un tipo de dato que yo quiero representar. Y ese tipo de dato lo voy a poder representar de distintas maneras. Entonces nosotros aquí en el curso vamos a estar viendo cómo se pueden representar el mismo tipo de dato, pero con diferentes estructuras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos diferentes estructuras? Bueno, porque ya en el mundo real tenemos limitaciones físicas. ¿Qué tipo de limitaciones físicas tenemos? Tenemos limitaciones de tiempo, tenemos limitaciones de espacio, ¿cierto? Eso es lo que, y también de procesamiento. Esas son las tres cosas que vamos a tener limitaciones en el caso de una estructura de datos en un computador digital, incluso en un cuántico también. Chacho, ¿dudas hasta acá?
Hasta ahora entonces lo que estamos viendo es con los pares cables de algoritmo programa y ADT con estructura. Entonces es la versión abstracta de uno versus la aplicación práctica. No te entendí, qué pena. No, que las comparaciones que hemos visto, las dos comparaciones que hemos visto hasta ahora entonces es la versión abstracta versus la versión práctica de un concepto. Ajá, siempre vamos a estar viendo cuál es el dato abstracto y siempre vamos a ver cuáles son las estructuras que podemos implementar ese dato abstracto. Eso lo vamos a estar haciendo tanto en estructuras lineales como en estructuras de tipo árbol, como en grafos, como en hash. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? Profe, Ajá. digamos que si uno realiza mal una estructura de datos, tiene que, o sea, reinvertir el proceso para, digamos, corregir algún error. Qué buena pregunta. Cuando yo tengo una estructura de datos que me equivoqué, por ejemplo, eso es complicado, porque cuando uno ya esa estructura de datos se está utilizando en muchos lados, en muchas partes, corregirla va a ser un dolor de cabeza. Se puede hacer, pero hay que tener bastante cuidado, porque uno puede cometer bastantes errores. ¿Listo? Ok, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces, el tipo de dato abstracto es abstracto porque no se especifica cómo será implementado. ¿Listo? Un tipo de dato abstracto no se especifica cómo será implementado. Simplemente se dice, yo necesito ese tipo de estructura de datos. Ese tipo de dato abstracto. Puede tener múltiples implementaciones, que es lo que les explicaba ahorita. Es el mismo tipo de dato abstracto, yo lo puedo implementar de diferentes maneras. Los TDA, tipo de dato abstracto, o el TAD en español, se definen como cajas negras de entrada y salidas. Es decir, que yo no defino cómo está por debajo construido. Entonces, las interfaces en Java son una forma de abstract data type. ¿Se acuerdan qué son las interfaces en Java? Pregunta rápida. A ver, hagámoslo en Mentimeter. Hagamos una type answer. A ver, regálame un segundo, por favor. Ah, no me acuerdo cuál es. Dame un segundo. Ah, ya. Es este. Workload. A ver, respondan, por favor. Wow, vienen programación orientada a objetos en Python. Eso me sorprende. Uy, en JavaScript. Processing. Ok. JavaScript.
En TypeScript. Wow, el que vio en TypeScript, ¿qué profesor fue? Sí, Mañana. pues, con mañana vienen en TypeScript. ¿Y qué tal, Alejandro? En ese caso no tengo proyecto de. Pues se aprende un montón, pero la cosa que habían dicho antes de usar el mismo proyecto de programación orientada a objetos, pero metiéndole los SMS, eso no se puede hacer porque ya creo que todos hicimos lo mismo. De Era un hecho, diseño gráfico. lo que se supone que hicimos con mañana fue seguir un proyecto que ya estaba establecido y así fuimos a aprender los conceptos, pero como tal no hicimos un proyecto propio. No, Exacto, lo que él pero dijo. decía la materia como tal, les gustó. O sea, que conceptos como interfaces, como herencia, polimorfismo, todo está claro, ¿sí? Da flashbacks de guerra, pero sí. Ok. Bueno. En C++, wow. Oh, lo que vieron en C++, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con eso? Fácil entender programación de objetos con C++. Pues en realidad yo soy de reingreso de 3 años, así que hice más hace 3 años. Era más o menos pues hacer el proyecto, para hacer como un juego, como diría el compañero Flashbacks de guerra. Creo que, o sea, todo lo tengo casi claro, excepto el concepto de interfaces. Creo que eso no es algo tan común en C++, según lo que entiendo, sino que se maneja de otras formas o sea, que no es tan predominante como en Java, o sea, de interfaz y poca idea. No hay problema, la próxima semana lo vamos a revisar. Ok. Ese de Processing for Java, sí. No, ni idea, sí, yo creo que... ¿Es Omar también? ¿Fue Omar el que contestó? Ya como que WhatsApp volvió a funcionar. A mí ya me funciona. A mí no todavía. Bueno, el de Processing la va a tener dura. No me tiras, ya volvió. Ya, ¿quién vio Processing? Qué pena. Bueno, Omar, y aparte de Omar, Alejandro también. Bueno, pues los dos les va a quedar un poco duro. Omar, pues ya ha visto esa materia, ya es la tercera vez que la ve, pero no porque la materia sea dura, no porque no hace las cosas, ¿cierto, Omar? Entonces, sí, ya después de otras 3 veces la materia ya es imposible. Igual yo creo que siempre la ha cancelado. Ok. Lo que pasa es que no conozco bien Processing, entonces no sé realmente las interfaces y todo cómo se definen. Qué pena, profe, meto la cuchara ahí. O sea, Processing, yo lo vi en Python, Processing yo lo vi en Python, pero básicamente lo que te permite es como crear una serie de animaciones gráficas y otra serie de cosas, pero pues de fondo tú programas en Java, solo que tú lo puedes manejar tanto en Java como en Python. O sea, es programar en Java, solo que para hacer una cosa en específico que hace Processing. Ya, lo que pasa es que yo estaba revisando la programación y la programación no es orientada a objetos. Entonces se define siempre como funciones. Por eso es que me preocupa cuando ven Processing como programación orientada a objetos. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Los que vieron Processing, vamos a ver la próxima semana a ver qué tal están. Nos vemos la parte orientada a objetos. Bueno, muchas gracias muchachos por la respuesta. Los de JavaScript, ¿quién les dictó con JavaScript programación orientada a objetos? Interesante. ¿Si es verdad o se lo dictaron en TypeScript? Qué pena, profe. Creo que tuve un pequeño lapsus porque pues yo también vi con mañana TypeScript. Qué pena. Ya listo, sí, fue por eso. Me imaginaba. Bueno, no, estamos bien. Entonces, bueno, aparte de las personas de Python a veces no les queda tan claro los conceptos, pero igual eso vamos a tratar de pulirlo la semana siguiente. Gracias por su respuesta. Dame un segundo, por favor. A ver, cierro esto.
Ya. Bueno, entonces, muchachos, ¿alguna duda con esta parte de lo que son los tipos de datos abstractos? Profe, yo tengo una duda. Ajá, cuéntame. Digamos, yo tengo, no sé si esto cuente, tengo el dato abstracto que es un integral, ¿sí? Un dato con punto flotante. Y también tendría, y eso se podría definir como double o como float. O un float. Y esos Ajá. también Sí. podrían ser bases abstractas. Claro. ¿Cuál es el tipo de dato abstracto ahí, Omar? Sería como 12 puntos. A ver, el abstracto en el ejemplo que di sería, obviamente. Matemáticamente, ¿cuál es el tipo de dato? El tipo de dato es un dato de punto flotante. No. Matemáticamente. 2.5, 4.3. ¿Pero eso qué es? Ese es un número. ¿Pero qué es un número? Un número decimal. Eso, pero un número decimal, pero creo que es un número decimal. Es en programación, ¿no? Yo estoy hablando de matemáticas. ¿Alguno de ciencias de la computación que me ayude? Número real. Listo, sí, dilo. A ver, ¿qué? ¿Número qué? Número real. Ajá, número real, ¿cierto? Normalmente un número real es un número aquel que tiene un punto decimal, ¿verdad? Y que va a poder tener, en general, va a poder ser infinito, dimensional, ¿verdad? Realmente yo puedo tener 1.1111 infinito, si es, por ejemplo, un dato racional, ¿cierto? Y podemos tener racionales, podemos tener irracionales y podemos tener lo que se conocen como números trascendentes, ¿cierto? Esos tres y más otros datos miran lo que son los números reales. Entonces sí, tipo de dato abstracto en ese caso sería los reales. Y entonces en el ejemplo, Omar, si yo ya quiero llevar ese dato abstracto a una estructura de datos como tal, pues lo llevaría, por ejemplo, a un dato como el float, que me permite tener cierta precisión decimal, o lo podría llevar a un double, que me permite tener otra precisión decimal. ¿Listo? Y hay ciertas operaciones que yo puedo hacer con ese float, ¿cierto? Yo puedo tener sumas, ¿cierto? ¿Qué características entonces tienen? Bueno, yo las características, por ejemplo, de un real, que yo puedo sumar, puedo multiplicarlo, lo puedo restar, lo puedo dividir, lo puedo potenciar, ¿verdad? Esas son las operaciones. Y miren que cuando yo ya lo implemento en la estructura de datos, pues también puedo hacer eso. ¿Listo? Y miren que esa implementación tiene que tener en cuenta cuál es el espacio, cuál es su forma física. Gracias, Omar, por la pregunta. Bueno, este semestre sí fue la vencida. Increíble si no. Muchachos, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, el día miércoles vamos a empezar a partir de acá. ¿Listo? Yo les voy a enviar la invitación por CampusWire para que se puedan conectar. Les voy a enviar los dos primeros talleres de la materia. La materia tiene bastante trabajo, no es difícil de pasar, tiene bastante trabajo, eso sí, como ya les dije. Y nada, espero que puedan disfrutar la materia. Entonces, nada, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, que estén bien todos. Muchas gracias, profe.